Bienvenidos a la presente cápsula donde hablaremos de verificación de solución de una ecuación diferencial. Nos piden mostrar que phi de x igual a c sub 1 por e elevado a x más c sub 2 por e elevado a menos 2x es una solución de la ecuación diferencial lineal de orden 2, homogénea, para cualquier elección de las constantes c sub 1 y c sub 2. Posterior a ello, nos piden determinar las constantes de modo que satisfagan las condiciones iniciales y sub 0 igual a 2 y que la derivada evaluada en 0 sea exactamente 1. Bien, para desarrollar el presente ejercicio, tomaremos nuestra función phi de x o eventualmente y y la vamos a derivar respecto de x. Tomaremos entonces de y en dx. Primero vamos a reservar la constante multiplicativa c sub 1 y vamos a derivar la exponencial cuya derivada es la misma función. Agregamos, ¿cierto? Recordando que la derivada de una suma corresponde a la suma de las derivadas. Vamos ahora entonces a reservar la constante c sub 2 porque es una constante multiplicativa, la derivada de la exponencial, ella misma, pero el argumento ya no es solo x, es acompañado por un menos 2. Así entonces, usando regla de la cadena, vamos a multiplicar entonces por s menos 2, quedando así menos 2 por c sub 2 e elevado a menos 2x. Tenemos entonces nuestra primera derivada. Pero como la ecuación es de orden 2, entonces vamos a volver a derivar para obtener la segunda derivada las dos veces respecto de x. Vamos entonces, de manera análoga a la anterior, tenemos la suma de las derivadas como la derivada de la suma. En particular, el primero se mantiene de la misma forma. En el segundo tendremos cuidado que la derivada de la exponencial, ¿cierto? En este caso sigue siendo e elevado a menos 2x, pero como ya mencionamos, el argumento no es solo x, por lo tanto, usando regla de la cadena, multiplicaremos por la derivada de su argumento, menos 2. Este menos 2 lo agregamos, ¿cierto?, al producto de la constante multiplicativa que tenemos adelante, quedando en esta ocasión positivo, y 2 por 2 son 4, por la constante c sub 2 por e elevado a menos 2x. Tenemos así entonces nuestra primera y segunda derivada. Reemplazando entonces en la ecuación, veremos si se forma una identidad. Tenemos entonces la segunda derivada, c sub 1 por e elevado a x, más 4 veces c sub 2 por e elevado a menos 2x. Ahí tenemos entonces la segunda derivada. A esto le agregamos la primera derivada, que sería c sub 1 por e elevado a x, menos el doble de c sub 2 por e elevado a menos 2x, menos el doble de nuestra función y, ¿cierto? Que en este caso se llama phi de x. Entonces ese doble sería 2c sub 1 por e elevado a x menos 2 veces c sub 2 por e elevado a menos 2x. Y esperamos que esto sea igual a 0. Haciendo cuentas, observemos que tenemos e elevado a x dos veces, pero también
Dos veces quitamos c sub 1 por e elevado a x. Por lo tanto, esa expresión, usando términos semejantes, se anula. Por otro lado, tenemos 4 veces c sub 2 por e elevado a menos 2. Quitamos dos de ellos y volvemos a quitar dos de ellos. Por lo tanto, nuevamente por reducción de términos semejantes, tenemos que al lado izquierdo nos queda un 0 igual a 0 que ya teníamos, ¿cierto?, de esta ecuación homogénea. Se verifica entonces que la igualdad es cierta o simplemente tenemos una identidad. Entonces, como al reemplazar las respectivas derivadas se provoca tener una identidad, entonces se afirma que efectivamente phi de x es efectivamente una solución de la ecuación. La vamos a escribir nuevamente. Ahí sí. Phi de x, creo que la tercera es la vencida. Ahora sí, phi de x es solución de la ecuación diferencial de segundo orden y lineal, por cierto, homogénea. Entonces, recordemos que usamos la sigla EDO para reducir la escritura de ecuación diferencial ordinaria o común. Bien, y notemos entonces que este elemento no tuvo que ver, ¿cierto?, con las constantes, para cualquier elección de la constante. Bien, a partir de ahí entonces, ahora queremos que la función en particular sea 0, perdón, sea 2, cuando x sea 0 y la pendiente de esta curva para x igual 0 sea 1. Entonces, vamos con y de 0 igual a 2 es equivalente a evaluar nuestra función con 0, esto es c sub 1 por e elevado a 0, recordando que un elemento elevado a 0 no nulo es 1, y eso ocurre entonces tanto para la primera y segundo término. Así que lo anterior es equivalente a decir que c sub 1 más c sub 2, la suma de las constantes tiene que ser exactamente 2. Además, tenemos que y' evaluada en 0 nos piden que sea 1. Hacemos entonces el mismo trabajo, esto es evaluar, en este caso, en nuestra primera derivada. Evaluando nuevamente con 0, obtenemos un 1 en las expresiones de ambos términos. Así tenemos c sub 1 menos 2 veces c sub 2, y en este caso nos piden que sea igual a 1. Con esto entonces armamos un sistema de ecuaciones. Eventualmente podríamos amplificar la primera ecuación por 2, esto es el doble de c sub 1 más el doble de c sub 2 tiene que ser exactamente 4. Y a esto le podemos agregar la suma de la segunda ecuación, esto es c sub 1 menos el doble de c sub 2 igual a 1. Entonces ahí nos queda una reducción de términos semejantes, en particular 2c sub 2 menos 2c sub 2. Hemos reducido entonces el sistema a una sola ecuación,
con una incógnita. Y tenemos el doble de C sub 1 más C sub 1 son exactamente 3 de ellos. Y al lado derecho tenemos un 4 y un 1, que sería exactamente 5. Para que esta igualdad se cumpla, necesariamente C sub 1 debe ser 5 tercios. Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones iniciales, podemos tener, por ejemplo, desde la primera, tenemos que 5 tercios más C sub 2 tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, con esa condición, necesariamente C sub 2 debe ser un tercio. C sub 2 entonces debe ser igual a un tercio. Ahí juntamos los 6 tercios, que son equivalentes a tener 2. Así entonces nuestra función phi que satisface la ecuación diferencial, que es solución de esta ecuación diferencial, y además para satisfacer las condiciones iniciales debe ser igual a 5 tercios de e elevado a x más un tercio de e elevado a menos 2x. Por lo tanto, este elemento es solución y es la curva que satisface de la familia de curvas, ¿cierto? Que satisface la ecuación, que pasa por el punto 0,2 y en ese punto tiene pendiente 1. Llega a su fin entonces esta cápsula donde hemos mostrado la verificación de una función en términos de si es o no solución de una ecuación diferencial. Y además consiguiendo las constantes que permiten que satisfaga un problema de valor inicial. Esperemos que esta cápsula sea de utilidad para su estudio y nos encontramos en una nueva cápsula.